Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese de Lima, Perú. Y en este video quisiera hacer una reflexión con ustedes, tal vez un poco, no sé si larga, pero sí un poco más minuciosa, sobre lo que la Watchtower nos dice en la atalaya del 1-4 del año 2006, en la página 22 y en párrafos 3 y 4. Dice: es obvio que Jesús deseaba que sus discípulos tuvieran una fe sólida antes de bautizarse, pues no solo ordenó a sus seguidores que fueran e hicieran discípulos, sino también que les enseñaran a observar todas las cosas que él había mandado. Por esa razón, quienes satisfacen los requisitos para el bautismo, por lo general, llevan varios meses o hasta 1 o 2 años estudiando la Biblia. Así su decisión no es irreflexiva ni precipitada. Además, al momento del bautismo responden afirmativamente a dos preguntas clave, puesto que Jesús recalcó la importancia de que nuestro sí sea sí y nuestro no no. Será beneficioso para todos examinar con detenimiento lo que encierran estas dos preguntas. Pero sin embargo, estimados amigos, aquí hay algo que hay que notar. La Watchtower dice, ¿no?, de que un bautismo sabio, en todo caso, es un bautismo que nos da una seguridad de haber tomado un paso, digamos, para el bautismo que es eh, seguro para la Watchtower, pues tiene que tomar meses de estudio bíblico o hasta 1 o 2 años estudiando la Biblia para que esta decisión se considere pues reflexiva y no precipitada. Sin embargo, sabemos nosotros que hay muchos testigos de Jehová que se bautizan pues después de algunos meses, y podemos decir pues que esa decisión puede ser para la Watchtower una decisión reflexiva y no precipitada, si es que es después de varios meses o hasta 2 años estudiando la Biblia. De modo que esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención, puesto que en la Biblia no encuentro, ¿no?, ningún caso en donde cristianos que fueron bautizados tuvieron que esperar meses o hasta años, o 1 o 2 años, estudiando la Biblia para tomar esa decisión. En realidad, esto no lo encuentro yo por ningún lado en las Escrituras. Es imposible encontrar que, por ejemplo, ponemos el caso del carcelero de Filipos, que imagínense ustedes que este hombre y su familia eh, fue bautizado, o fueron bautizados en todo caso, ¿no?, la familia entera, después de horas de solamente haber escuchado, según dice ahí el texto de Hechos 17, que habían escuchado este, que, que Pablo le dijo pues debían creer en Cristo, ¿no?, para ser salvos. Y le hablaron la palabra de Dios, que no es otra cosa que el mensaje del reino. Y eso fue todo. Por eso es que esa decisión que tomaron esa familia fue rápida y se realizó en aquella misma noche, en donde Pablo se pasó pues algunas horas hablándoles sobre básicamente la palabra de Dios, que no es otra cosa que el mensaje de Dios sobre el Evangelio del Reino. Y no fue pues un estudio extensivo de las Escrituras para enseñarle todo, ¿no es cierto?, lo que debía creer alguien antes de bautizarse, porque si hubiera sido el caso, pues si era necesario aprender todo lo que tenían que saber, todo, ¿no?, una cosa muy amplia para tener una decisión reflexiva, hubiera demorado meses, ¿no?, o años de estudio por parte de este carcelero de Filipos. Y esto no ocurrió así. Y también tenemos en el caso de Felipe en Hechos capítulo 8, que iba anunciando el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, y los que creían eran bautizados. Eran bautizados prácticamente de manera inmediata,
¿no? Y eso es lo que vemos en Hechos 8. Pueden ver ustedes en el capítulo 8 de Hechos, versículos, bueno, del 12 en adelante. Y esto iría pues en contra de lo que acá se está enseñando. Pero otra cosa más que es preocupante es que el bautismo, en realidad, fíjense ustedes, nos añade a la iglesia de Cristo, nos añade al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos esto, estimados amigos? ¿Cómo lo sabemos? Cuando leemos nosotros el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 47, dice que los que aceptaban el Evangelio, en los que creían el Evangelio, eran añadidos cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero en Hechos 2, estimados amigos, en el 40 y, en Hechos 2, vean ustedes, en el versículo eh, 30 en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso dice el versículo 41. En el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea, ese bautismo de estos cristianos hacía que fueran añadidos a la iglesia. Y esto es importante, estimados amigos. Por eso es que se bautizaron apenas el apóstol les pudo hablar sobre Cristo y quién era él, ¿no? Y que era realmente el que Dios había escogido y mandado para salvar, ¿no? Y cumplir las promesas que ya venían de antaño. Ahora, vean ustedes que en Efesios 5:23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces Jesucristo es Salvador de su cuerpo. Es el cuerpo, es la iglesia. Y por lo tanto, el que entra a la iglesia está entrando digamos, a la salvación, ¿no? Él es el Salvador de ese cuerpo. Él no es salvador de otro cuerpo, sino él es salvador de su cuerpo, y este cuerpo se añade una persona o es agregada cualquier persona con la conversión a través del Evangelio y, y procede a ser bautizada esa persona por su fe, por su arrepentimiento y bueno, y es añadido a la iglesia y esta iglesia está en camino a la salvación porque Jesús es su Salvador. Si uno está fuera de la iglesia, no puede ser salva esa persona. Entonces, es tan importante que una persona tome en serio no solamente su bautismo, sino que también entienda que si no está dentro de la iglesia, no estará en el derrotero de la salvación. Jesús es el Salvador y el Salvador de su cuerpo. Y el cuerpo es uno, no hay dos cuerpos, no hay una congregación ungida o no ungida, hay un solo cuerpo. Entonces, cuando la Watchtower dice que para recién uno estar en condiciones de ser bautizado, tiene que transcurrir meses o hasta 1 o 2 años, lo que esta persona puede estar pasando es un gran peligro, ¿no? Porque no le permite que se bautice a la semana de haber creído, por lo menos el Evangelio del Reino. No, tiene que pasar meses o hasta 1 o 2 años estudiando lo que dice la Watchtower para que su decisión no sea irreflexiva ni precipitada. Pero durante esos meses o años que tiene que esperar para su bautismo, lo que podría ocurrir es que el hombre se muera en el camino, en el interín, porque para la Watchtower todavía no adquiere un conocimiento exacto de la verdad y por lo tanto al no haber sido incluido dentro de la iglesia estaría incurriendo pues en un gran peligro de no salvarse porque no hay forma de salvarse sino dentro del cuerpo de Cristo. Entonces poner a una persona este requisito que espere meses o hasta años para que sea bautizada, para que no tome supuestamente la Watchtower una decisión reflexiva o precipitada, lo que estaría haciendo es poner al supuesto candidato al bautismo en un peligro constante, y más aún si es mayor de edad, a que se pueda morir en el interín y no poder ser incluido dentro de la iglesia porque supuestamente no tuvo un conocimiento exacto y suficiente de la verdad.
y por lo tanto podría pues quedarse en el camino y entonces también pues terminar siendo destruido o condenado porque no tuvo el tiempo suficiente como para poder bautizarse y entrar al cuerpo de Cristo. Por eso que en el primer siglo se bautizaban habiendo creído en el Evangelio del Reino, sin entrar en detalles como quiere entrar en la Watchtower, en querer toda la verdad que dice tener. Imagínense ustedes, ¿no? Para que una persona pudiera enterarse y poder querer todo lo que la Watchtower enseña, tendría que pasársela estudiando y estudiando, estudiando, pasando meses y, como dice acá, años, y mientras tanto corriendo el riesgo de morirse y quedar excluido de la salvación. Pero en el primer siglo no. En el primer siglo encontramos nosotros que esta predicación de Pedro en Hechos 2, ahí llamando al pueblo al arrepentimiento de que aceptara a Cristo como a quien Cristo había, como quien Dios había mandado para justamente cumplir las profecías, ¿no es cierto? Por fe aceptarán a Jesús. Y los que aceptaron a Jesús creyeron en que Él era el enviado del Señor, fueron bautizados en ese mismo día y fueron añadidos a la iglesia 3.000 personas en aquel mismo día. No perdieron el tiempo, como no perdió tampoco el tiempo el carcelero de Filipos, ni tampoco los discípulos de Felipe mientras él predicaba el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, sin tener que darle una extensiva explicación de todas las verdades de la Biblia, ¿no? Y el mismo eunuco etíope que quería saber quién era este personaje de Isaías que se hablaba, ¿no? Que iba a ser, que iba a morir, ¿no es cierto? Entonces le explica, pues, eh, este, me parece que era Felipe, le explica, ¿no es cierto? Le explica de manera rápida, concreta, y el hombre dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado en ese mismo momento. No se preocupó, pues, el evangelista en preguntarle, oye, ¿has creído todas las verdades de la Biblia, todo lo que creen el pueblo hebreo? Aquí todo tienes tú en mente, lo tienes todo en claro, no tienes que tener un conocimiento amplio, extenso, para que tu decisión no sea irreflexiva ni precipitada. No, simplemente entendió lo que le había dicho Felipe, y bueno, el evangelista, y bueno, y el eunuco etíope entendió que se estaba refiriendo al Mesías y se bautizó en ese momento y se fue feliz y contento y nunca más lo vio, pero fue inmediato el bautismo. Y esto es importante porque el bautismo rápidamente te incluye dentro de la iglesia, ¿no? Porque has creído, te has arrepentido de tus pecados y bueno, eh, has creído en el Evangelio que se predica y que predicaba, no solamente predicaba acá el Señor Jesús el Evangelio, sino también sus discípulos, ¿no? Tenemos a Felipe, tenemos al apóstol Pedro, tenemos al apóstol Pablo, en Hechos, van a ver ustedes eso también, en Hechos 28, hablando sobre el Evangelio del Reino, el apóstol Pablo a judíos como no judíos, y estando él encarcelado en una casa por algunos años, pero él recibe a todos los que él venían hablando del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y esas personas que creían eran también bautizadas. Pero, estimados amigos, la idea es esta, ¿no? De que lo que hace la Watchtower acá realmente es un peligro para cualquiera de ponerle como condición para que no falles en tu decisión, para que no sea irreflexiva ni precipitada, tienes que esperar todavía unos meses, aprender todo lo que nosotros enseñamos y que tú tienes que aceptar y creer, ¿no? Sin ningún tipo de duda, ¿no? O sea, prácticamente de una manera dogmática. Pero, por otro lado, la Watchtower eh, dice, ¿no? Ah, eh, que antes de dar el paso al bautismo hoy día, hay que tener un conocimiento exacto de la voluntad de Dios, según se expone en su palabra en la Biblia. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿qué hay que creer en la voluntad de Dios o en las doctrinas? En cada una de las doctrinas supuestamente dadas por Dios para ser recién bautizado, porque por otro lado dice, teniendo un conocimiento exacto de la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso, no es cierto? Um,
Y tenemos también que esto se repite en la Atalaya del 1.9 del año 2010, en la página 16, cuando se habla del bautismo, y que es un paso que se da cuando uno ha alcanzado un conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas y los está poniendo en práctica en la vida. Bueno, entonces haber alcanzado un conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas. Nunca van a alcanzar un conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas, por una sencilla razón, que en parte conocemos y en parte profetizamos o predicamos o enseñamos. No sabemos todo exactamente, no tenemos respuesta para todo. Y eso es cosas que hay que entender. No existe un conocimiento exacto de todo lo que uno cree. Uno cree en el reino de Dios, pero hay algunas cosas que no sabemos del reino de Dios, que no han sido dichas o reveladas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué pasa con los infantes que murieron? ¿No? Digamos, en el parto. ¿Qué pasa con esos infantes? La Biblia no toca esto. Van a estar estas personas, estos niños en el reino. ¿Quién los va a cuidar si es que entraran al reino? ¿No es cierto? Y ahí vamos a sacar un montón de interrogantes o preguntas, ¿no? Que no resuelven la Biblia porque no todo está dicho, no todo está revelado. Y así por el estilo podemos tocar un montón de otros temas que no sabemos, ¿no? Solamente podemos aceptar lo que hemos creído, este conocimiento básico, si se quiere, algunas cosas más profundas, pero siempre habrá vacíos porque no todo ha sido revelado, no todo ha sido dicho. Y, por supuesto, tenemos que Jesús estuvo con sus apóstoles 40 días hablando sobre el reino de Dios, según Hechos 1, 3, 6 y 7, 40 días, y no sabemos todo lo que les habrá dicho durante esos 40 días. Ellos eh, seguramente sabían más del reino de Dios que nosotros hoy en día, ¿no? Que si se escribiera todo lo que se ha dicho, y dijo Jesús, dice que no alcanzaría, ¿no? No faltarían hojas para poder escribir todo lo que él hizo y dijo. Por eso es que no sabemos todo, no podemos tener un conocimiento exacto. Y esto es lo que habla en la Biblia, o dice la Watchtower, de un conocimiento exacto, es un mito, es una falsa ilusión. Porque si se escribiera todo lo que el Señor dijo, pues no habría forma de ponerlo en un solo volumen de la Biblia, sino tendríamos que tener muchos volúmenes, ¿no? Según sabemos. Ahora, estimados amigos, los judíos, por ejemplo, los judíos de la época de Jesús, en Hechos capítulo 2, vemos al apóstol Pedro tratando de convertir a los propios judíos para convencerlos que Jesucristo es el Cristo y que él era del linaje de David, y convenciéndonos también de que él se sentaría en el trono de su padre David, el asignado en Hechos 2:30, en adelante van a leer esto, 29 y 30, Hechos 2, 29 y 30, ¿no? Van a leer ustedes de que, bueno, les convence de que Jesús es aquel que hablaban las escrituras antiguas, ¿no? De antaño, el Mesías que iba a volver, o el Cristo que iba a venir, el heredero del trono que iba a venir, los convencía de que él era el que iba a gobernar y restaurar el reino a los israelitas, ¿no es cierto? Y por eso le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este momento a Israel? Y ellos tenían ese concepto no equivocado, era lo que persistía. Y estos judíos en Hechos 2 habían creído justamente esto, de que Jesús iba a establecer el reino en la tierra. Finalmente lo aceptaron, que él era el indicado para tomar el trono de David, del padre David. Era él salido de su propia carne, de la propia carne, de los mismos lomos de David, que él iba a ser el que iba a restaurar, aquel varón que iba a restaurar el reino. Por supuesto, para Watchtower esto es un escándalo pensar en una restauración física y terrena del reino, ¿no? Con un rey humano gobernando en Jerusalén. Para la Watchtower esto es una abominación, esto ya terminó, esto es una idea falsa, es una doctrina errada. Pero es justamente en Hechos 2 donde vemos que esta gente se convierte aceptando a este Jesús, ¿no? Como el que iba a sentarse en el trono de David y restaurar el reino de Israel. Eso lo aceptaron estos judíos que estaban escuchando la prédica de Pedro. Y entonces procedieron a bautizarlo.
¿no? Se procedieron a bautizarse. Estos nuevos creyentes aceptaron al Mesías, a que Jesús era el indicado a aceptarse en el trono de David, aquel que el reino suspendido porque Sedequías fue un rey impío en el año 586, fue destituido y de ahí no hay reyes. Él iba a volver a establecer ese reino davídico, establecerlo en Israel, gobernar entre los judíos y gobernando en el trono del mismo padre David. Eso lo aceptaron, lo creyeron. ¿Y qué dice la Biblia? Pues que estas personas fueron bautizadas, ¿no? Y fueron añadidas a la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿tuvieron un conocimiento exacto? Parece que no, porque para la Watchtower esta idea de un reino restaurado de Israel es un escándalo, es una cosa que ya no es. Eso ya pasó porque fueron impíos, no querían el Mesías y los ha reemplazado por un Israel espiritual, que viene a ser los ungidos de la Watchtower. Entonces, pero estas personas fueron bautizadas creyendo no en un Israel espiritual, estaban creyendo en Israel natural que iba a ser restaurado, en Israel de la carne, ¿no? De la raza israelita, que iba a ser restaurado ese reino davídico que debía volver a Jesús a sentarse en el trono de David, su padre, no en el cielo, que no está el trono de David, sino en la tierra, ¿no? Y no un arcángel, sino el mismo descendiente de David. Entonces, por me pregunto, entonces, ese bautismo de estos primeros judíos ahí creyentes que se aceptaron el mensaje de Pedro fue un bautismo inválido, totalmente inválido, porque se había bautizado creyendo justamente en lo que la Watchtower no cree, ¿no? Que es un reino en la tierra, un reino en donde Jesús va a venir a sentarse en el trono de David su padre y reinar desde Jerusalén. Entonces estos señores del primer siglo se bautizaron habiendo creído en una doctrina falsa y la Watchtower lo ponen a ellos como fueron añadidos a la iglesia. Imagínense ustedes. Entonces, se bautizaron, ¿no? Falsamente, en una falsa esperanza, o salvo que la esperanza de la Watchtower sea la falsa, la errada, la equivocada, y no la que tenían estos primeros judíos, ¿no? Del primer siglo, estos judíos conversos, ¿no? ¿Quién tenía la verdad? Pedro, que hablaba de una restauración del reino de Israel. Qué raro que Pedro no les haya hablado de que no, que ya no va a haber un reino en la tierra, que va a reinar el arcángel Miguel en el cielo, ¿no? Que esto va a ser en el futuro todavía y en el cielo, ¿no? Vayan ustedes a las profecías de Daniel para entender cuándo se va a establecer este reino, ¿no? Puedo haberles dicho eso, ¿no? Vayan a la escritura de Daniel en el capítulo 4, van a encontrar a ustedes ahí, ¿no? Cuándo va a ser restaurado el reino. Si ya lo había hecho Jesús antes, hablando de la caída de Jerusalén, y los remonta a que vean Daniel y que lean Daniel, también pudo haber hecho el mismo Pedro, vea, para que ustedes, oigan, conviértase, pero ya no piensen más en Israel natural, sino en el Israel espiritual, que va a reinar el Israel espiritual, ¿no? Jesús con sus ungidos en el cielo, en un trono, ya no el de David, sino en el trono de un ángel, de un arcángel, ¿no? Entonces, estimados amigos, estamos viendo que acá hay algo que no cuadra. Los testigos de Jehová, pues, niegan este hecho de que haber una restauración del reino de Israel en la tierra de Israel, con Jesús volviendo en persona, reinando desde Jerusalén como un descendiente real de David de carne y hueso. Y sin embargo, fueron bautizados y la Watchtower no dice nada. Debió haber dicho, bueno, este bautismo no fue válido. Esos primeros cristianos judíos convertidos se equivocaron. No tenían suficiente entendimiento, les faltó tiempo para tener conocimiento exacto, les faltó meses o tal vez años para entender. El apóstol Pablo entonces fue el culpable por no haberles dicho nada. ¿O cree usted que era culpable Pedro de haber callado esta información nueva que debían entender? Por supuesto que no. Entonces, vean ustedes cómo la Watchtower se hunde solita, ¿no? En todas estas declaraciones que hace y que me parece a mí totalmente escandalosa, la verdad, ¿no? Y ridículas. Bueno, amigos, gracias y ya conversaremos más sobre ese tema en otro video que pienso subir más adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao.